Señoras y señores, a continuación haré una serie de evaluaciones sobre el programa Game Maker y posteriormente haré un minijuego también dando explicaciones sobre el mismo. La cualidad de este programa de creación de videojuegos es de que aplicándoles unas cuantas horas permite la realización del videojuego con una calidad bastante aceptable. Además, el programa es gratuito y su programación es bastante intuitiva. Las desventajas es de que si quieres realizar programas más complejos, muchas veces necesitarás códigos y estos códigos o bien se aprende la programación o bien tendrás que copiarlos de otro programa o de una página web e incorporarlos dentro de tu propio programa. Tendrás que comprarte muy posiblemente la versión completa para poder exportar tu videojuego a plataformas móviles y poder obtener elementos extras dentro de tu propio videojuego. Además, es bastante limitado la inteligencia artificial, la animación 3D y la creación de juegos online no se puede hacer de una forma intuitiva. Haciendo este primer análisis, comenzaré ahora la creación del videojuego y también dando explicaciones sobre su propia programación. Bueno, a continuación realizaré un pequeño videojuego en el cual pues una bola tendrá que eliminar diferentes minas. Empezamos con un nuevo proyecto. A mano izquierda se puede ver las diferentes opciones: dibujos, sonidos, fondos, guías de los objetos, programación, fuentes de texto, líneas de tiempo para que el objeto pues haga diferentes cosas a lo largo de un tiempo determinado, objetos y rooms que vendría a ser pantallas. Empezamos con dibujos. La bola y bueno, pues vamos a dibujar la bola. Aquí lo colocamos en central, la pared donde va a rebotar la bola. Va a ser el diseño muy sencillo. La pala, también muy sencillo el diseño. Continuamos con la mina. Aquí vamos a colocar la salida. En caso de que toque este objeto, pues será el final del juego. Aquí este objeto es para, que después ya lo explicaré, será para marcar el final de la pantalla. Además le vamos a colocar un texto. Fin. Y en principio pues ya estaría. Los sonidos, vamos a crear sonidos. Sonido 1.
sonido 1 y sonido 2. Fondo de pantalla, pantalla 1 y final. Vale. Aquí tampoco no lo emplearíamos y nos iríamos directamente a objetos. Empezaremos con los objetos, con pelota, o bueno, en este caso sería bola, pues bola. Vamos a poner el mismo nombre para no confundirnos. Sólido. Después colocaremos las diferentes opciones. Pala. Este sería el dibujo de la pala. Aquí en objetos colocaríamos la programación que permite la pala. Sólido. Si no, pues se atravesaría. Si no fuera sólido. Pared. Mina. Final. Aquí no hace falta que sea sólido. Y salidas. Salida. Vamos aquí y buscamos la pantalla número 1 que se encaje y ya está. Talla 1. La siguiente habitación, o mejor dicho, segunda pantalla. Final del juego, que se encaje y ya está. Aquí iríamos a la parte más compleja. Este icono significa que en su creación, ¿qué tiene que hacer? Pues que bajar a una velocidad de 4. En el desarrollo del juego, ¿qué tiene que hacer? Pues primero le vamos a dar gravedad, una gravedad mínima. ...270 sería hacia abajo. 0.1 y que además en control, cuando elimine todas las minas, aquí arriba, pues que pase a la siguiente pantalla. La habitación room 1, que por cierto la room 1 es final. ¿Verdad que es final? Sí, final. ¿Qué tiene que hacer cuando colisione con la pared? Pues rebotar. Para que no se cree un bucle, vamos a poner varias opciones. Aquí en la opción de azar, es decir, una probabilidad de 2, pues que rebote. Pero si, para no entrar en bucle, si rebota muchas veces, la bola haga otro movimiento. Uno y relativo, que no tenga una dirección concreta, sino vaya de forma relativa. Esto
lo vamos a copiar y que haga lo mismo cuando toque la pala. Pero aquí le vamos a dar un valor mayor. Vamos a ponerle 6. A ver, vamos a ver. La pared, ¿con qué puede colisionar? Con más, pues de momento, pues ya estaría. La mina, cuando colisione con la bola, desaparezca. La pala, si apretamos el botón izquierdo, pues que se vaya a mano izquierda con velocidad 6. Y cuando apretamos el botón derecho, que se vaya con velocidad 6 a la derecha. Y cuando no apretemos nada, se quede quieto. Y si golpeamos la pared, que se quede quieto. El final. Bueno, pues en su desarrollo, cuando pasemos al final, ¿qué tiene que hacer? Primero, que veamos la pantalla durante 3 segundos. Y una vez se haya visto la pantalla, que se acabe el juego. Nos vamos aquí. Y vamos a empezar a dibujar. Bueno, a diseñar. Aquí, no, aquí final no, salida. En caso de que toque aquí sería el final del juego. La pala aquí, la bola aquí arriba, láminas pues diseñadas por diferentes lugares. Y aquí ya estaría. Aquí simplemente sería colocar el final. Vale. Cuando la bola toque la pared, vamos a colocar un sonido. Sonido 1. Y cuando toque... No, cuando da la pala un sonido y cuando toque la pared otro. A ver, ¿dónde está el sonido? Aquí. Sonido 2. Creo que ya está. Y esto sería para ejecutar y esto para probar. Vamos a probar el juego. Vaya, no ha funcionado. Hay que corregir los errores. En primer lugar, me voy a bola. Y aquí me ha faltado colocar mina. O sea, de que cuando llegue a cero minas, que pase de pantalla. Además, añadiremos varios elementos. Cuando toque una mina, que haga un sonido. Ahora, cuando toque la bola la salida, que
se vaya a la pantalla de final. Cuando toque la pared, rebajaré la velocidad a 0,1 y cuando toque la pala también. Creo que ya está y vamos a probarlo de nuevo. Bueno, pues el juego es bastante sencillo. Como ejercicio pues resulta interesante. Y bueno, se puede hacer diferentes modificaciones para aumentar el atractivo. Ups, bueno, gracias por su atención y hasta la próxima. Adiós.